Hola chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio de cinemática. El ejercicio de la página 36. Página 36 de una física para todos. Nos dice, desde una ventana de un edificio situada a 25 metros del suelo, se lanza una pelota con una velocidad de 20 metros segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula, apartado A, Hmax. Hmax. Y el alcance, o sea, Xmax. Y V cuando llega al suelo. Vale, pues primero vamos a hacer nuestro dibujo. Como nos están diciendo que debemos pintar un edificio, pues vamos a pintar nuestro edificio. Y nuestro edificio está situado a 25 metros del suelo. A eso lo vamos a llamar H. Entonces, esto de aquí, altura H. ¿Qué es lo primero que tenemos que pintar? Pues nuestro sistema de referencia, donde este es el eje Y y este sería el eje X. Este, por tanto, sería el 0, 0 de nuestro problema. Muy bien, vale, seguimos pintando. Está a 25 metros del suelo, se lanza una pelota con una velocidad de 20 metros segundo. A eso nos vamos a llamar V sub 0. H hemos dicho que son 25 metros. V sub 0, 20 metros segundo. Pero V sub 0 no va con ninguno de los ejes, sino que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Pues si esta es la horizontal, este sería, hay pentámara grandecito por aquí, este sería mi ángulo de V sub 0. Por tanto, este de aquí sería alfa, que vamos a decir que alfa son 30 grados. Vale, bien. ¿Listo el problema? Si yo lanzo una pelota con ese ángulo, me describiría este tipo de trayectoria. A este tipo de trayectoria se le llama movimiento parabólico o tiro oblicuo. Entonces, esto es un ejercicio de tiro oblicuo. Vale, pues aquí tenemos que calcular, hemos dicho, bastantes variables. Una de ellas, la Xmax, que es una vez que choca en el suelo. La otra sería cuando está en este punto de aquí, la H máxima, que cuando está arriba del todo, la velocidad en el eje Y vale 0 metros segundo. Esa es nuestra condición. Y cuando es el alcance máximo, porque haya caído, por tanto, la Y vale 0 metros. Muy bien, pues vamos a empezar. Ya hemos establecido nuestro sistema de referencia, hemos establecido un tiro oblicuo. Vamos a coger y vamos a dividir en ejes. Una vez que dividamos en ejes, vamos a establecer primero qué tipo de movimiento tenemos para cada eje, ¿vale? Primero, eje X, por aquí. Y por aquí, eje Y. Sabemos que para el eje X, como me están diciendo que aquí no hay ningún tipo de aceleración en el eje X, no me la pintan. Por tanto, en el eje X tiene que ser un movimiento rectilíneo uniforme. Ya que la velocidad V es constante. No pintamos bien el este.
Y el eje Y, como lo que tenemos es que la aceleración es menos GJ, es la aceleración de la gravedad, tenemos entonces un MRUA, movimiento acelerado. Vale, pues ponemos sus ecuaciones. Tendría entonces el eje X igual a X sub 0 más V sub 0X, porque recuerdo que en V sub 0, esto de aquí, esta V sub 0, tenía componente X y componente Y. Entonces, si tiene el eje X, pues V sub 0X por T. En el eje X no tengo más información. En el eje Y tengo más ecuaciones, porque no me roba. Y sería igual a I sub 0 más V sub 0I por T más un medio de A T cuadrado. Ahora lo personalizamos. La V, la velocidad en el eje Y, será V sub 0I, la que tenía inicialmente, más la aceleración por el tiempo. Repito que ahora la personalizamos. Vamos a personalizarla. Tendríamos estas dos de aquí. Pues la I es la altura dependiendo del punto en el que la debemos calcular. Como nosotros tenemos dos apartados, uno en el que calcular la X máxima, en el que la Y vale 0, y otro en el que calcular la H máxima, en el que la Y vale pues la altura máxima del objeto, vamos a dejarla tal y como está. Vamos a ver si presiona. Bien. Y igual a I sub 0, que hemos dicho que es H, más V sub 0I, sería V sub 0I, ahora vemos que es V sub 0I por T, menos, porque recuerdo que la aceleración es la de la gravedad, un medio de GT cuadrado. VI será, por tanto, V sub 0I menos G por T. Ahora bien, ¿cómo saco yo esta V sub 0I? Esta V sub 0I, que evidentemente es la misma. Pues vamos a relacionar el ángulo de salida de V sub 0 con V sub 0I y V sub 0X. Para ello tenemos el triangulito que forma V sub 0, V sub 0, y como este forma un ángulo alfa con la horizontal, yo tendría que descomponer todos los vectores que no están sobre los ejes, eje X, eje Y, tengo que descomponer esos vectores haciendo sus proyecciones. La proyección del eje X de V sub 0 me dará V sub 0X, y la proyección sobre el eje Y de V sub 0 me dará V sub 0Y. Si yo ahora defino el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo alfa, podré ver las relaciones entre cada una de ellas. El seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa. El cateto opuesto no era este de aquí, que no es el mismo que este de aquí, pues entonces será V sub 0I partido por V sub 0. El coseno del ángulo será pues V sub 0X, que es el cateto contiguo, V sub 0X partido la hipotenusa, que hemos dicho que era V sub 0. Si yo ahora de aquí ya despejo, V sub 0i será V sub 0 seno de alfa, perdón, y este V sub 0x será V sub 0 coseno de alfa. Si yo ahora pongo el vector V sub 0 total, o el vector V sub 0, será V sub 0x más V sub 0y, ¿verdad? Que V sub 0x
se multiplicaría por su vector unitario, que como está en el eje X va hacia la derecha, por Y. Y V sub 0 Y por su vector unitario, que es como está hacia arriba en el eje Y, J. Ahora ya puedo descomponer este vector, más aún todavía, porque V sub 0X me ha dicho que es V sub 0 por coseno de alfa, multiplicado por el vector unitario Y, más V sub 0Y, pues V sub 0 seno de alfa, multiplicado por el vector unitario J. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Bien, ya tengo definido entonces el vector V sub 0. Porque, repito, me va a pedir la velocidad del suelo. Así que vamos a resolver este ejercicio. En el apartado A, altura máxima. Pues bien, esta altura máxima la vamos a sacar de aquí. H max. Pero yo no tengo el tiempo. El tiempo lo podré calcular sabiendo que cuando un objeto llega a altura máxima, ese objeto tiene una velocidad en el eje Y de 0 metros por segundo. En el eje X puede tener velocidad, pero en el eje Y tiene que tener 0. Por tanto, de aquí podré decir que 0 es igual a V sub 0Y, que ya hemos dicho que es V sub 0 por seno de alfa menos GT. Por lo tanto, ese tiempo, si yo despejo, me quedaría V sub 0 seno alfa partido por G. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Bien, pues ahora sustituimos dentro de la expresión de la Y. H máxima será entonces, pues H, esta H de aquí, más V sub 0 Y por T, o sea, V sub 0 seno de alfa partido por G. Perdón, eso es la T. V sub 0Y es V sub 0 seno de alfa por... Ahora, la T, que sí es todo esto de aquí, pues será V sub 0 seno alfa partido por G. Al multiplicar esas dos cosas me va a dar V sub 0 cuadrado seno de alfa cuadrado, ¿cierto? Menos un medio de G por la T al cuadrado, que es aquello que está en redondeado. V sub 0 seno de alfa partido por G al cuadrado. Por lo tanto, me queda que H más V sub 0 cuadrado seno de alfa. Estoy viendo un vídeo. Adiós. Partido por G menos un medio, una G, me llega una G y me quedaría V sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa, o seno de alfa cuadrado, lo mismo, partido por G. Por lo tanto, si yo ahora saco el factor común a V sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por G, 1 menos un medio es un medio, así que todo esto me quedaría H más un medio de V sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por G. Y aquí sustituiríamos, eso es lo menos importante, y tendríamos la expresión de H máxima. ¿Veis? Si ahora quiero calcular el alcance y la velocidad con la que llega al suelo, pues el tiempo que tarda en llegar al suelo lo tengo que calcular, imponiendo que esta Y de aquí sea 0. Así que nos llevamos toda esta expresión de aquí, la voy a llevar aquí, imponiendo que la Y sea 0. Así que 0 igual H más V sub 0 seno alfa, porque es V sub 0Y, por T, que ya ese T no es el mismo de antes, menos un medio GT cuadrado. Aquí me acaba de quedar una ecuación de segundo grado en el que tendré dos tiempos. ¿Vale? Si para facilitar la cosa, vamos a mirar cuánto sale el tiempo. Nos quedarían 3,5 segundos. De aquí entonces saco que el tiempo vale 3,5
segundos. Todo esto de aquí, para que ya lo tengáis, la H max será 30,1 metros. Vale, con ese tiempo ya de 3,5 segundos, si yo lo meto en la ecuación del eje X, que sería esta de aquí, calcularía este alcance máximo. ¿Vale? Por lo tanto, X max será X sub 0, que es 0, porque en el inicio del movimiento no tiene desplazamiento en el eje X, más V sub 0X, que es V sub 0 coseno de alfa, por T, por ese tiempo que acabo de calcular. Este X max, por tanto, será V sub 0, 60,62 metros. Y por último, quiero calcular la velocidad en el suelo. La velocidad en el suelo será con el tiempo en llegar al suelo. Yo no he dicho que el tiempo en llegar al suelo es 3,5 segundos. Esto de aquí. Pues si yo ese 3,5 segundos lo sustituyo en la ecuación de velocidad, podré calcular la velocidad en ese punto. Pues repito, en este punto de aquí el vector de velocidad va así, v. Entonces tiene aquí vx y tiene aquí vi. Esto vx es lo mismo que v sub 0x, porque en el eje x es mru, pero esto vi no es lo mismo que v sub 0x. Entonces primero tengo que calcular esa velocidad en el eje x, que me la sacaré de aquí. Vi es, por tanto, v sub 0i, que es v sub 0 seno de alfa, menos g por t, que es 3,5 segundos. Lo sustituyo para que lo veáis, pero habría que poner g por t y después sustituir todas las variables. Y esta vi de aquí me saldría menos 24,3 metros por segundo. ¿Tiene sentido que salga negativo? Sí, porque el vector velocidad en el eje Y va hacia abajo, entonces tiene que salirme en menos j, 100%, ¿vale? Así que yo ahora el vector velocidad en el suelo será vx más vi. Multiplico por vector unitario, vx por y más vi por menos j, que este menos de aquí es este menos de aquí, ¿vale? Así que me quedaría vx, que es lo mismo que v sub 0x, v sub 0 coseno de alfa por i, menos vi j. Sustituimos y v sub 0 por coseno de alfa nos sale 17,32 y menos 24,3, que es el que hemos calculado antes, j. Recordad el paréntesis al metros por segundo. Si nos pidieran ahora calcular el módulo, simplemente tendríamos que aplicar la raíz a cada coordenada al cuadrado y habríamos calculado el módulo de ese vector. Y bueno, ya tenemos la velocidad en el suelo. Con esto, listo el ejercicio de tiro oblicuo.